Bienvenidos. En este video vamos a explorar las capas de datos del modelo TCP, que es el modelo más utilizado para la comunicación en redes de computadoras. Es decir, que el modelo TCP es un conjunto de protocolos que se encarga de asegurar la transmisión de datos entre diferentes dispositivos en una red de computadoras. Está compuesto por 4 capas de datos que se dividen en 2 grupos, las capas superiores y las capas inferiores. Capa de aplicación. La capa de aplicación es la capa superior del modelo TCP/IP. En esta capa, las aplicaciones interactúan directamente con el usuario final. Aquí se encuentran los protocolos más conocidos como HTTP, FTP, DNS y SMTP, entre otros. La capa de aplicación es responsable de la transferencia de datos entre la aplicación y las capas inferiores del modelo. Continuamos con la capa de transporte. La capa de transporte es la segunda capa del modelo TCP/IP. Su principal función es la transferencia de datos entre los extremos de la conexión. Los protocolos más comunes en esta capa, TCP y UDP. El TCP es un protocolo orientado a la conexión y se encarga de asegurar que los datos lleguen en orden y sin errores. El UDP, por otro lado, es un protocolo sin conexión y no garantiza que los datos lleguen en orden o sin errores. Capa de red. La capa de red es la tercera capa del modelo TCP. Esta capa se encarga de la transferencia de datos entre diferentes redes. El protocolo más conocido en esta capa es el protocolo de Internet, IP, que es responsable de enrutar los paquetes de datos entre diferentes redes. Capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la capa inferior del modelo TCP/IP. Esta capa se encarga de la transferencia de datos entre nodos adyacentes en una red. Los protocolos más comunes en esta capa son Ethernet y Wi-Fi. Muy bien. En resumen, el modelo TCP/IP es el modelo más utilizado para la comunicación de redes de computadoras. Está compuesto por 4 capas de datos que se dividen en 2 grupos, las capas superiores y las capas inferiores. La capa de aplicación es la capa superior del modelo y se encarga de la interacción directa con el usuario final. La capa de transporte es la segunda capa y se encarga de la transferencia de datos entre los extremos de la conexión. La capa de red es la tercera capa y se encarga de la transferencia de datos entre diferentes redes. Y por último, la capa de enlace de datos es la capa inferior y se encarga de la transferencia de datos entre nodos adyacentes en una red. Espero les haya quedado muy claro. Gracias por ver este video y que le hayamos dado todas las herramientas útiles para comprender mejor el modelo TCP/IP.